Restaurante. ¿Y si todo lo que creía saber sobre poder y respeto pudiera cambiar en un instante? Margaret Williams se ajustó la etiqueta de identificación una vez más mientras caminaba por el elegante comedor de Magnolius, el restaurante que había construido de la nada hacía más de 30 años. Las lámparas de araña de cristal captaban la luz de la tarde tal como siempre había soñado cuando era niña y lavaba platos en la pequeña cocina de su abuela. Pero hoy, no estaba allí como propietaria. Estaba trabajando junto a su personal, algo que hacía cada pocos meses para mantenerse conectada con el corazón de su negocio. La hora del almuerzo estaba amainando cuando las puertas principales se abrieron con más fuerza de la necesaria. Un joven con un traje caro entró con paso decidido, con el teléfono pegado a la oreja, y su voz resonó por el tranquilo restaurante como si fuera el dueño del lugar. Margaret se alisó el delantal y dio un paso al frente con la misma cálida sonrisa que había regalado a miles de clientes a lo largo de los años. ¿Desde dónde ves esta historia hoy? Margaret había abierto Magnolias en 1994 con un préstamo por el que luchó con uñas y dientes, trabajando en 3 empleos para dar la entrada. En aquel entonces, este barrio era un poco precario, pero ella había visto su potencial. Había bautizado el restaurante con el nombre de la flor favorita de su abuela, y todas las recetas del menú provenían de tarjetas manuscritas que se habían transmitido a lo largo de 3 generaciones de mujeres fuertes que habían hecho milagros en sus cocinas con lo que tenían. El joven que acababa de entrar claramente no era del barrio. Su traje probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y la forma en que gesticulaba mientras hablaba por teléfono sugería que estaba acostumbrado a salirse con la suya. Margaret reconoció a ese tipo. Había atendido a muchos clientes adinerados a lo largo de los años, la mayoría amables y respetuosos. Este se sentía diferente. Me da igual lo que diga la junta, papá, decía al teléfono, con la voz irritada. Gestionaré la adquisición a mi manera. Esta gente no entiende los negocios como nosotros. Le chasqueó los dedos a Margaret sin siquiera mirarla. Mesa para 1. Un lugar tranquilo. Tengo llamadas importantes que hacer. La sonrisa de Margaret no se desvaneció, aunque sintió un escalofrío en el estómago. Por supuesto, señor. Por aquí. Lo condujo a una mesa de la esquina, la misma donde había celebrado la admisión de su hija en la Facultad de Medicina el mes pasado. ¿Le ofrezco algo para empezar? Apenas levantó la vista del teléfono. Lo que sea. Un café solo y rápido. No tengo todo el día. Su nombre, que Margaret supo al escuchar su conversación, era Bradley Ashworth III. El apellido Ashworth le sonaba. Eran dueños de la mitad de los inmuebles comerciales de la ciudad, incluyendo varios edificios a pocas cuadras. Mientras Margaret le servía el café, no pudo evitar notar cómo trataba al resto del personal. Cuando la joven Denise, que estudiaba para pagar sus estudios universitarios, le preguntó cortésmente si estaba listo para pedir, él la despidió con un gesto de desdén. Cuando Carlos, el ayudante de camarero, golpeó la mesa accidentalmente mientras recogía los platos cercanos, Bradley levantó la cabeza de golpe con una mirada que congelaba el fuego. «Mira por dónde vas», espetó Bradley. «¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje? Más de lo que ganarás en 6 meses. Te lo garantizo». Carlos se disculpó en voz baja, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Margaret sintió que apretaba la mandíbula, pero mantuvo la compostura profesional. Se había forjado una reputación tratando a cada cliente con dignidad, incluso a los difíciles. Su abuela siempre decía que se podía juzgar el carácter de una persona por cómo trataba a quienes no podían defenderse. El teléfono de Bradley volvió a sonar, y su conversación se volvió más fuerte y agitada. Margaret empezó a comprender que la familia Ashworth estaba en proceso de adquisición de varios negocios locales. Y por lo que pudo deducir, no estaban particularmente preocupados por lo que le sucediera a los empleados ni por el impacto en la comunidad. «Papá, estos lugares son minas de oro esperando a suceder», dijo Bradley, y su voz se oyó por todo el restaurante, ahora en silencio.
Derribamos estos viejos edificios, construimos algo moderno y triplicamos nuestra inversión. ¿A quién le importan algunos negocios familiares que de todas formas no pueden competir? A Margaret se le heló la sangre al darse cuenta de que lo que él describía sonaba exactamente igual que el bloque donde se encontraba Magnolia. Había oído rumores sobre promotoras inmobiliarias que rondaban el barrio, pero había dado por sentado que su contrato de arrendamiento estaba asegurado mientras le llenaba la taza de café con mano firme. Se preguntó si este joven tendría alguna idea de que podría estar sentado en uno de los mismos establecimientos que tan despreocupadamente planeaba destruir. La gente del almuerzo se había reducido a unas pocas mesas cuando la conversación de Bradley tomó un giro aún más inquietante. Margaret estaba limpiando el mostrador, atenta a su cada vez más animada llamada telefónica, cuando oyó algo que le dio un vuelco el corazón. ¿El proyecto del bloque Magnolia? Sí, papá ha estado trabajando en eso durante meses, dijo Bradley. Dijo, reclinándose en su puesto con la confianza de alguien que nunca se ha enfrentado a una oposición real. Hay un pequeño restaurante ahí, Magnolia, o algo así. El dueño se ha empecinado en vender, pero con el tiempo lo sacaremos. Esta gente siempre cede cuando se da cuenta de que no puede luchar contra el progreso. La mano de Margaret se quedó quieta en el mostrador. Su restaurante. Él hablaba de su restaurante, del trabajo de su vida, mientras estaba sentado y trataba a su personal como sirvientes. La ironía habría sido divertida si no fuera tan exasperante. Observó cómo Bradley hacía un gesto de desdén mientras hablaba de las familias del barrio que habían construido sus vidas en estas cuadras. Mira, el valor sentimental no paga las cuentas, continuó. Estos veteranos deben entender que el cambio es inevitable. Les estamos haciendo un favor. En realidad, la mayoría de estos lugares probablemente estén pasando apuros de todos modos. Denise se acercó a Margaret con la preocupación escrita en su joven rostro. M. Williams. Ella susurró. Está hablando de nosotros. De Magnolias. Margaret puso una mano suave en el hombro de Denise. Esta chica llevaba 2 años trabajando allí, ahorrando cada centavo para su educación. Carlos llevaba 8 años con Margaret, enviando dinero a su familia en El Salvador. Todo su personal no eran solo empleados, eran familia. La idea de este joven arrogante hablando casualmente de su destrucción mientras le atendían hizo resonar la voz de su abuela en su mente. A veces, pequeña, hay que ponerse de pie incluso cuando te tiemblan las rodillas. La conversación telefónica de Bradley se acaloró aún más cuando quien parecía ser su padre lo retó por algo. No, puedo manejar esto yo solo, insistió. Todavía no necesito abogados. A veces solo hay que demostrarle a esta gente quién manda. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Denise, nerviosa, al escuchar la conversación sobre el futuro del restaurante, derramó accidentalmente un poco de agua mientras rellenaba el vaso de Bradley. Apenas fueron unas gotas, pero Bradley explotó. Es broma, gritó, levantándose de un salto. Miren lo que han hecho. Esto es exactamente de lo que hablo. Incompetentes que no deberían trabajar en un establecimiento de verdad. Su voz resonó por todo el restaurante, haciendo que los pocos clientes que quedaban se giraran y lo miraran fijamente. Los ojos de Denise se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, señor. Déjeme traerle una toalla. No toque nada más, espetó Bradley. ¿Dónde está su gerente? Quiero a alguien competente para que se encargue de este desastre. Miró a su alrededor con disgusto. En realidad, ¿saben qué? Ya no quiero más. Este lugar es justo el tipo de establecimiento que le da mala fama a este barrio. Margaret sintió un vuelco en su pecho. Una sensación familiar de sus primeros días, cuando había tenido que luchar por cada préstamo, cada permiso, cada pizca de respeto. Caminó lentamente hacia la mesa de Bradley. La fuerza de su abuela corría por sus venas. Si este momento les conmovió, por favor, denle me gusta al video. Señor, dijo en voz baja.
Creo que puede haber algo de confusión. Bradley se volvió hacia Margaret con toda la fuerza de su privilegio y derecho. ¿Confusión? La única confusión aquí es cómo un lugar como este se mantiene a flote con un personal tan incompetente. Sacó su teléfono de nuevo como si estuviera a punto de llamar a alguien importante. ¿Tienes idea de a quién? ¿Soy? ¿Quién es mi familia? Margaret miró a este joven. Lo miró de verdad y vio algo que le rompió el corazón, incluso a pesar de su ira. Bajo toda la fanfarronería y la presunción, reconoció algo que ya había visto. La mirada de alguien que nunca tuvo que demostrar su valía, que nunca tuvo que luchar por nada, que nunca aprendió que el verdadero respeto proviene de cómo tratas a los demás cuando crees que nadie importante te está mirando. Mi familia es dueña de la mitad de esta ciudad, continuó Bradley, alzando la voz. Estamos en proceso de adquirir toda esta manzana, y cuando lo hagamos, lugares como este no serán más que un recuerdo. De todas formas, todos se quedarán sin trabajo, así que tal vez esto sea solo un anticipo de su futuro. La crueldad, en sus palabras, golpeó a Margaret como un golpe físico. Pero lo que más dolió fue ver los rostros de su personal. Carlos se había acercado protectoramente a Denise, que aún contenía las lágrimas. El viejo señor Peterson, que llevaba 15 años viniendo a tomar café y pastel todos los martes, pareció sorprendido por el arrebato del joven. Eran buenas personas, personas trabajadoras que merecían algo mejor que ser desestimadas como obstáculos para las ganancias. Margaret pensó en su camino hasta ese momento. Recordó tener 25 años, de pie en una oficina bancaria mientras un agente de préstamos revisaba su plan de negocios y se reía. Los descansos fallan, sobre todo en ese barrio, había dicho. Sobre todo cuando están dirigidos por... No había terminado la frase, pero ella había oído las palabras no dichas alto y claro. Recordó la noche en que se quedó despierta hasta las 3 de la mañana, aprendiendo contabilidad e inventaría. Administración, aprendiendo por sí misma todo lo que necesitaba saber para hacer realidad su sueño. Recordó las manos de su abuela, curtidas por décadas cocinando y limpiando para otras familias, enseñándole con delicadeza que la comida hecha con amor podía sanar corazones y construir comunidades. No lo entiendes, decía Bradley ahora, con el teléfono pegado a la oreja. Papá, te digo que tenemos que acelerar el cronograma del proyecto Magnolia. Estoy sentado en este lugar ahora mismo, y es exactamente lo que pensábamos. Anticuado, poco profesional, probablemente apenas sobreviviendo. El dueño aceptará cualquier cosa que le ofrezcamos cuando se dé cuenta de que no tiene otra opción. El corazón de Margaret latía con fuerza al darse cuenta de que este momento era más grande que un solo cliente grosero. Se trataba del futuro de todo lo que había construido, de todos los que empleaba, de cada familia que dependía de Magnolias para su sustento. Se trataba de si la riqueza y el poder podían simplemente arrasar con los sueños y las vidas de los trabajadores sin consecuencias. Miró a su alrededor en el restaurante, las fotos enmarcadas de recetas familiares, el tablón de anuncios comunitario donde los vecinos publicaban ofertas de trabajo y de cuidado de niños, la esquina donde el club de lectura local se reunía todos los jueves por la noche. Esto no era solo un negocio. Era el corazón de la comunidad. Bradley colgó el teléfono y miró a Margaret con frialdad. Mira, no tengo tiempo para esta hora de aficionados. Quiero hablar con quien esté al mando, no con el servicio. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Margaret respiró hondo, sintiendo 30 años de fuerza, lucha y éxito fluyendo a través de ella. Señor, dijo en voz baja, creo que es hora de que sepas exactamente con quién estás hablando. Margaret se dirigió al mostrador de recepción y sacó una carpeta de cuero que guardaba allí para ocasiones especiales. Dentro estaban la escritura original del edificio, su licencia comercial y una copia enmarcada de la primera reseña que Magnolia había recibido. 4 estrellas del crítico gastronómico más respetado de la ciudad. En un mundo de cadenas corporativas,
Magnolias demuestra que la auténtica hospitalidad y el genuino interés por las comunidades aún existen. Señor Ashworth, dijo, volviendo hacia donde Bradley permanecía con el teléfono en la mano, con expresión impaciente y superior. Creo que quería hablar con quienquiera que esté al mando. Le entregó su licencia comercial, observando cómo sus ojos escaneaban el documento. El color se le fue lentamente del rostro al leer. Margaret Elise Williams, propietaria y dueña del restaurante Magnolias, establecido en 1994. Eso no es posible, susurró, mirando del documento al rostro de Margaret y viceversa. Solo. Estabas sirviendo café. Yo estaba sirviendo café en mi propio restaurante, dijo Margaret amablemente a un cliente que estaba discutiendo planes para destruir el trabajo de mi vida mientras trataba a mi personal, a mi familia, con total falta de respeto. Tomó la licencia y lo miró directamente a los ojos. Señor Ashworth, he sido el dueño de este establecimiento durante 30 años. Lo construí desde cero y nunca he tenido que echar a un cliente, pero para todo hay una primera vez. El teléfono de Bradley se le resbaló de las manos, cayendo al suelo. El restaurante se había quedado en completo silencio, salvo por el suave jazz que sonaba en los altavoces que Margaret había instalado ella misma al abrir. Yo no lo sabía. Es decir, ¿cómo se suponía que lo haría? ¿Cómo se suponía que ibas a saber que la mujer negra que te servía el café podría tener éxito, poseer algo valioso? La voz de Margaret se mantuvo tranquila, pero había firmeza en su interior. ¿Cómo se suponía que ibas a saber que tratar a las personas con dignidad humana básica es lo correcto, sin importar quiénes sean o qué posean? El joven se quedó allí de pie, por primera vez en su vida, como alguien que se había quedado sin palabras, sin explicaciones, sin el privilegio que siempre lo había protegido de las consecuencias de sus actos. Margaret miró a su alrededor, a su restaurante, a Carlos, dispuesto a apoyarla, a Denise, cuyas lágrimas se habían secado y habían sido reemplazadas por algo que parecía orgullo, al señor Peterson, que aplaudía en silencio desde su mesa de la esquina. Señor Ashworth, continuó, su familia lleva meses intentando comprar este edificio. Mi respuesta ha sido no, y seguirá siendo no. No porque no entienda de negocios, sino porque entiendo algo que su padre aparentemente nunca le enseñó, que algunas cosas valen más que el dinero. Caminó hacia la puerta principal y la mantuvo abierta. Creo que es hora de que se vaya. Y señor Ashworth, cuando hable con su padre sobre el proyecto Magnolia, dígale que Margaret Williams dijo que esta comunidad no está en venta. Bradley se agachó para contestar el teléfono, con las manos ligeramente temblorosas. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Señora Williams, lo siento, de verdad que no lo sabía. Si ha disfrutado de esta historia, suscríbase a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. Margaret asintió una vez. Ahora sí. Al cerrarse la puerta tras Bradley Ashworth III, Margaret sintió el peso de 30 años sobre sus hombros, no como una carga, sino como una corona. El restaurante permaneció en silencio un momento, y entonces sucedió algo hermoso. El señor Peterson empezó a aplaudir de nuevo lenta y deliberadamente. Denise se unió, luego Carlos, y pronto el puñado de clientes que habían presenciado todo el intercambio le dedicaron a Margaret una ovación de pie. Señora Williams, dijo Denise con la voz cargada de emoción. No tenía ni idea de que fuera la dueña del lugar. O sea, sabía que eras importante. Pero Margaret sonrió y abrazó a la joven. Cariño, he servido mesas desde antes de que nacieras. Ser dueña de algo no significa que seas demasiado buena para hacer el trabajo. Miró a su personal, a su familia elegida. Cada persona en este restaurante importa. Cada trabajo tiene dignidad. Ese joven lo olvidó en algún momento. Carlos se acercó a ellos, su actitud usualmente tranquila reemplazada por algo que parecía asombro. Señora Williams, mi familia en El Salvador. No van a creer esta historia. Te enfrentaste a ese hombre como si no tuvieras miedo de nada. Oh, tenía miedo.
Margaret admitió. Estaba aterrorizada. Cuando construyes algo de la nada, siempre tienes miedo de que alguien con más poder te lo quite. Pero el miedo y el coraje no son opuestos. El coraje es lo que haces, incluso cuando estás temeroso. Durante la hora siguiente, la noticia se extendió por el vecindario con la velocidad con la que solo las buenas noticias pueden viajar. La señora Chen, de la floristería de al lado, entró con un ramo de magnolias. La familia Martínez, del mercado de la esquina, trajo una botella de champán que habían estado guardando para una ocasión especial. Incluso el padre O'Malley, de Santa Catalina, se acercó para estrecharle la mano a Margaret y decirle lo orgullosa que estaba toda la comunidad. A medida que avanzaba la tarde, Margaret se encontró pensando en Bradley Ashworth. Se preguntó si alguien le habría dicho alguna vez que el respeto era algo que se ganaba, no algo que se heredaba. Se preguntó si su padre tenía idea de en qué clase de hombre se estaba convirtiendo su hijo, o si siquiera le importaba. Sobre todo, se preguntó si esta experiencia podría enseñarle al joven algo que todo su dinero y privilegios no le habían proporcionado. La comprensión de que cada persona tiene valor, independientemente de su posición social. Esa noche, mientras Margaret cerraba el restaurante, descubrió una nota que habían deslizado por debajo de la puerta. Estaba escrita a mano en papel de carta caro. Señora Williams, hablé con mi padre esta noche sobre el proyecto Magnolia. Se ha cancelado indefinidamente. Tengo mucho que aprender sobre negocios y sobre cómo ser una persona decente. Gracias por enseñarme algo importante hoy. Con mis más sinceras disculpas, Bradley Ashworth III. Margaret dobló la nota con cuidado y la guardó en su bolso. Mañana la enmarcaría y la colgaría junto a esa primera reseña, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que a veces, con mucha suerte, defender lo correcto puede cambiar más que solo tu propia vida. Mientras caminaba hacia su coche bajo la cálida luz de las farolas que su asociación comunitaria había luchado por instalar, Margaret pensó en su abuela, quien siempre había creído que el amor y la dignidad podían superar cualquier cosa. Tenías razón, abuela, le susurró a la brisa vespertina. Tenías toda la razón. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más historias conmovedoras sobre valentía, comunidad y el poder de tratar a cada persona con dignidad. Gracias por acompañarnos hoy en el viaje de Margaret.